Imaginaros que estáis en un programa de televisión y que yo soy el presentador. Os ofrezco 3 puertas, como las que estáis viendo aquí, y tenéis que elegir una de ellas. En una de las puertas hay un coche y en las otras 2 hay cabras. Sí, cabras. Cuando habéis elegido una puerta, vamos a elegir en este caso, por ejemplo, la número 1, yo, que soy el presentador y que conozco lo que hay detrás de todas ellas, os abro otra de las puertas donde no está el coche. Entonces os pregunto, ¿queréis cambiar vuestra puerta por la puerta que queda? O lo que es más importante, ¿crees que eso importa? Deja abajo en la descripción tu comentario antes de ver la solución y vamos a resolver juntos el problema de Monty Hall con la ayuda de las matemáticas. Así que comencemos con el logo y vamos con el vídeo. El problema de Monty Hall es uno de los problemas más famosos de probabilidad y viene del concurso televisivo Let's Make a Deal de los 70. El nombre hace referencia a su famoso presentador y a su conocido juego de las 3 puertas, donde se escondía un coche entre una de ellas. El concursante debía elegir una puerta y Monty Hall descartaba otra de las puertas donde había una cabra. Entonces el presentador preguntaba al concursante si quería cambiar de puerta o quedarse la que había elegido. Y es aquí donde empezaba el verdadero juego. Estoy seguro que la mayoría de vosotros estáis pensando que no importa la puerta que cojas, ya que ambas opciones tienen la misma probabilidad, porque eso es lo que os dice vuestra intuición. Pero, ¿creéis que vuestra intuición ha analizado el problema correctamente? ¿Crees que puedes confiar en tu instinto? Vamos a comprobarlo con un sencillo experimento, así que vamos con ello. Hemos creado un simulador de Monty Hall que tenéis en la descripción para probar las 2 estrategias, tanto de quedarnos la puerta como cambiarla. A la derecha tenéis las estadísticas de las partidas que vamos jugando y abajo el mensaje del presentador. Así que vamos a escoger una puerta y él nos abre otra de las puertas donde no está el coche. Entonces nos pregunta, ¿queréis cambiar la puerta o os la quedáis? Vamos a probar ahora quedarnos siempre la puerta, así que vamos a quedarnos la misma puerta que habíamos escogido y vemos que en este caso pues hemos perdido. Esto no significa nada, ya que para saber si una estrategia es buena tenemos que repetirla muchas veces. Así que vamos a probar el simulador para muchas partidas y vamos a acelerar la reproducción para que veáis cómo evoluciona el porcentaje de éxito. ¿Cuál creéis que será el resultado? Como vemos, el porcentaje de éxito si se queda siempre la puerta es aproximadamente de un 30%. Esto significa que la mayoría de veces que hemos jugado hemos perdido el coche. Vamos a ver ahora cuál será el porcentaje de éxito si decide cambiar de puerta. Así que vamos a probar el simulador en muchas partidas, pero esta vez siempre cambiando la puerta. Así que vamos a coger una puerta y vamos a cambiarla por la otra. En esta ocasión hemos ganado y vamos a repetir esto muchas veces para saber cuál es su porcentaje de éxito. ¿Creéis que será el mismo que el anterior? Vamos a verlo. Como vemos, el porcentaje de éxito si decide cambiar siempre de puerta es de un 63% aproximadamente, lo cual es bastante superior, lo que significa que el concursante gana muchas más veces el coche si cambia de puerta que si se la queda. Pensábamos que daría igual, pero hemos visto que cambiar de puerta nos hace ganadores en un porcentaje superior. Y además es bastante superior. Entonces, ¿qué está pasando? Si analizamos el problema a nivel matemático, nos daremos cuenta de que esto es un problema simple de probabilidad donde los posibles resultados del experimento de elegir una puerta son 3. Elegir el coche, elegir una cabra o elegir la otra cabra. Los sucesos que necesitamos para resolver este problema son ganar el coche sin cambiar de puerta o ganar el coche cambiando de puerta. Vamos a estudiar la probabilidad de cada suceso por separado. Así que vamos a empezar por no cambiar de puerta. Si el concursante elige el coche y no cambia de puerta, ganará el coche seguro, porque aguantará su puerta hasta el final. De la misma manera, si el concursante elige una cabra y no cambia de puerta, nunca podrá ganar el coche.
Como solo hay un caso donde gana de 3 elecciones posibles, la probabilidad de ganar si no cambia de puerta es de 1/3, lo cual es aproximadamente un 33,33% de posibilidades de ganar. Eso es una de cada 3 veces, lo que nos deja en desventaja para poder ganar el coche. Vamos a ver ahora cuál es la probabilidad si decide cambiar de puerta. Si el concursante empieza eligiendo el coche y cambia la puerta, ya nunca podrá ganarlo, ya que siempre lo cambiará por una cabra, así que no parece un buen comienzo. En cambio, fijaros que si elige una cabra, el presentador siempre le enseña la otra cabra. Esto descarta automáticamente una de las cabras, lo que implica que el concursante va a cambiar obligatoriamente la cabra que tiene por el coche. Como hay 2 cabras como posibles elecciones, ganaremos el coche 2 de cada 3 veces, por lo que la probabilidad de ganar el coche cambiando de puerta es de 2/3, lo cual duplica las probabilidades de un 33,33 a un 66,66%. Y esto nos da una mayor ventaja de ganar el coche. Hemos visto que cuando cambiamos de puerta, si elegimos el coche, perdemos siempre. Pero si elegimos una cabra, ganamos siempre. Como hay un coche y 2 cabras, ganaremos en 2 ocasiones de 3. Me imagino que os estáis preguntando a qué se debe esto, así que vamos a analizarlo un poco más. Para esto, vamos a imaginar de nuevo todos los posibles casos que pueden darse para 3 puertas. Cuando elegimos nuestra puerta, tenemos 1/3 de probabilidades de tener el coche. Aunque el presentador abra una puerta, está condicionado por la que nosotros hemos elegido, ya que solo puede abrir una puerta que no sea la nuestra. Eso implica que siempre elimina una cabra de las otras 2 puertas, pero nunca de la nuestra. Fijaros además que en esas 2 puertas siempre hay una cabra para poder eliminar, por lo que el presentador solo descarta una cabra que era segura y nos enseña dónde está. Pero eso no aumenta las probabilidades de nuestra puerta, ya que nosotros podemos seguir teniendo la otra cabra las mismas veces. Esto implica que la puerta que elegimos al principio seguirá teniendo el coche una de cada 3 veces y no aumentará sus probabilidades por mucho que quitemos una puerta. Sorprendente que no cambie, pero entonces, ¿qué pasa con la otra puerta? Si nuestra puerta tiene el coche una de cada 3 veces, las otras 2 veces estará en las otras 2 puertas, por lo que ese grupo de 2 tiene lógicamente más probabilidades de tener el coche que nuestra puerta. Simplemente tenemos que sumar la probabilidad de cada una. Cuando el presentador abre una puerta, sabe lo que hay detrás de todas, por lo que siempre salva el coche en caso de tenerlo. Si las 2 puertas tienen el coche 2 de cada 3 veces y siempre descarta una cabra, la puerta que salve seguirá teniendo el coche 2 de cada 3 veces, por lo que su probabilidad será la misma que tenían ambas puertas, pero repartida en una. Por eso debéis cambiarla. Fijaros también que esta puerta no siempre será la misma, y por eso tiene más probabilidad. Y dicho esto, ¿estás seguro que no quieres cambiar de puerta? Imaginaros ahora el mismo juego pero con 20 puertas en lugar de 3. Seguimos eligiendo una puerta y el presentador elimina de la misma manera las puertas que son cabra hasta quedarse con una. Si olvidamos por un momento nuestra puerta y pensamos solamente en las 19 que puede eliminar el presentador, veremos muy claro que 19 puertas tienen mucha más probabilidad que una, por lo que el coche estará la mayoría de veces en una de las puertas que tiene el presentador y solamente una en nuestra puerta. Si además este elimina todas las puertas que son cabra de ese grupo, la puerta que quede tendrá el coche la mayoría de veces. En conclusión, el presentador solo elimina cabras de sus puertas, por lo que solo puede darle ventaja a alguna de sus puertas, pero nunca a la nuestra. Como hemos visto, al final tampoco era tan complicado, pero ¿por qué no hemos sido capaces de verlo antes? Al principio, el coche puede estar por igual en cualquiera de las puertas, por eso dividimos un premio entre 3 puertas y así calculamos la probabilidad para nuestra puerta. Hasta aquí todo es correcto. El problema viene cuando nos abren una puerta. Cuando el presentador nos da la opción de quedarnos nuestra puerta o cambiarla, debemos calcular de nuevo la probabilidad de cada puerta para saber cuál nos conviene más. Y para esto dividimos de la misma manera que antes un premio entre 2 puertas, como si el premio pudiera estar por igual en cada una de ellas. Pero esto no es así, ya que el descarte que hace el presentador aumenta solo la probabilidad de una de las puertas y no de las 2 por igual. Por eso ese cálculo es incorrecto. Fijaros que la única manera de tener un 50% de probabilidades de ganar es elegir cambiar de puerta o no al azar, ya que en este caso, aunque una puerta sea más probable, tenemos las mismas opciones de elegirla que la otra, por lo que las veces que cambiemos de puerta compensará las veces que no lo hagamos. De todas maneras, esto sigue siendo menos que cambiar siempre de puerta, aunque más que quedarnos siempre en la misma puerta.
Curioso, ¿verdad? Ahora ya sabemos que Monty Hall era un tipo muy astuto, ya que sabía de matemáticas y de psicología. La mayoría de concursantes no se atrevía a cambiar de puerta y por eso perdían el coche la mayoría de las veces. ¿Quién se atrevería a cambiarla cuando la pregunta puede ser una trampa? Tan solo un loco o un matemático. Y es que ese es precisamente el engaño. ¿Quién dice que las matemáticas no sirven para nada? Si os ha gustado el vídeo, dadme un like o suscribiros al canal y haré más vídeos como este. Y nada, esto ha sido todo, así que gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!